Hola chicos, ¿cómo están? Te habla el profesor Roger Loarte Falcón y te doy la bienvenida a tu clase de aritmética. El día de hoy vamos a seguir desarrollando el tema anterior, ¿no? Que es conocemos y comparamos los números en n y z. En esta parte tienes que entender que este n mayúscula, este de acá, me está representando el conjunto numérico de los naturales. También tienes que tener en cuenta que este Z mayúscula me está representando el conjunto de los números enteros. En la clase pasada ha habido muchas dudas respecto a ciertas operaciones, para lo cual se va a hacer un reforzamiento, una comparación entre estas dos operaciones. Seguidamente vamos a estudiar la ley de signos, algunos aspectos básicos de la multiplicación y vamos a practicar bastante la propiedad distributiva. Muy bien, vamos a tener la adición, la sustracción, la multiplicación. De manera general, ellos representan operaciones aritméticas. Unas operaciones son un conjunto de operaciones que tiene una serie de reglas, pasos lógicamente estructurados, para lo cual siempre va a tener su definición. Por ejemplo, si a mí me dicen adición, vamos a tener por acá un primer número, le vamos a sumar otro número y me va a salir una suma. Ya acá le ponemos este más, lo vamos a resaltar con color rojito, porque este más me está indicando que voy a efectuar la adición. Muy bien. Acá te tienes que percatar de lo siguiente, mira. Que el número A y B pueden ser cualquiera de estos numeritos. Pueden ser los naturales, digamos el 5, el 6, el 7, qué sé yo. O también puede ser un entero. Y como tú bien lo sabes, los enteros son todos los números positivos y también los enteros negativos, incluido el 0, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿qué pasa si ahora quiero efectuar la sustracción? De manera similar, tú vas a efectuar lo siguiente. Vas a poner un primer número, A en este caso, le vas a restar, le vas a quitar otro número B, y ese nos va a dar un resultado que generalmente se le llama diferencia, y se simboliza con esto. Entonces, estas dos formas de representar tanto la adición y la sustracción son ligeramente parecidas. Pero el problema radica cuando tú vas a operar ciertas cantidades. Recordando cómo se hacía la suma o la adición. Por ejemplo, si a mí me pedían sumar, por ejemplo, el número 8, que es un entero, con otro número que sea, por ejemplo, menos 5. ¿Ya? Entonces, si yo quiero sumar estos dos números, tengo que ponerle el signo de la operación, que va a estar de color rojo. Acá tenemos dos observaciones importantes, mira tú. ¿Te has fijado que acá hay dos signos consecutivos? Sí, ¿no es cierto? Entonces tienes que darte cuenta que tal como está escrito, dos signos juntos, no está. Entonces, para solucionar eso, al número 5, que es un entero, porque el menos 5 es un entero, voy a tener que ponerle paréntesis. ¿Ya? Entonces le voy a poner paréntesis. Entonces, de esa forma, este paréntesis me está representando que yo tengo acá un número positivo con un número negativo. ¿Y qué cosa voy a hacer? La operación de adición. Profe, ¿qué pasa con este 8? ¿Qué signo tiene? Tú me dirás, profe, acá no tiene o no está expresado el signo, ¿sí? El signo, en el caso de los números positivos, no es necesario que se exprese. Se sobreentiende que ahí está. De ahora en adelante, si tú ves a un número, adelante no hay nada, vas a asumir que es un número positivo. Ahora bien, ¿cómo vamos a efectuar esa operación? Fácil, ¿sí? Habíamos dicho que números que tengan signos diferentes y estoy efectuando la adición, estos dos numeritos se van a efectuar la restación.
Entonces este resultado voy a restarle 8 menos 5, me va a salir 3, ¿sí o no? El signo te lo va a determinar bien. El mayor número o el mayor valor absoluto del número que estás operando. Acá, por ejemplo, observo que el 5 y acá observo que es el número 8. ¿Quién tiene el número mayor? El 8, ¿sí? Eso quiere decir que el signo del 8 va a venir para este lado. Y obviamente no se va a expresar porque no es necesario que un número positivo cuando está solo aparezca el más. Es decir, que yo le podría poner así, pero no es necesario. ¿Estamos de acuerdo? Solamente en este caso voy a poner el número para que tú observes que ahí está el más, pero tú ya sabes que eso no se puede. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes ahora dos números negativos? Por ejemplo, quiero operar el menos 4, ¿ya? Un número negativo, le voy a sumar otro número que en este caso podría ser se me ocurre el menos 10, ¿de acuerdo? Y muy bien. Entonces acá hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos dos números de signos iguales, en este caso son signos menos, el resultado va a ser la suma de ellos dos. 4 más 10 me sale 14. Y el signo te lo va a determinar el signo común. Como el signo común entre ambos es menos, entonces este menos se va a expresar en este lado. Entonces de esa manera yo estoy efectuando la adición. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿qué pasa si fuera de repente dos números positivos? Cuando son dos números positivos es más fácil. Por ejemplo, si yo tengo más 5 y lo voy a operar con más 2. Entonces en esta parte de repente te está confundiendo. Acá la notación positiva es para que tú veas que nosotros estamos trabajando en los enteros. Entonces, de igual forma, si son números que tienen el mismo signo, entonces me va a salir ¿cuánto? 5 más 2 me sale 7. Y para el signo, otra vez, va a ser el signo común de ambos, ¿no es cierto? Ahí está. Solamente acá como observación, el signo que te va a determinar es cuando los números tengan signos diferentes, ahí te lo va a determinar el mayor número. ¿Quedó claro esa parte, no es cierto? Ahora vamos a ver cómo se efectúa la sustracción. Acá hay una equivalencia. ¿Recuerdas la clase anterior del número opuesto? Por ejemplo, si yo tenía al número 2, ¿quién era su opuesto? El menos 2, ¿sí o no? Si yo tenía el menos 5, ¿quién era su número opuesto? El más 5, ¿sí o no? Entonces lo único que necesitábamos era, ¿qué cosa? Cambiar de signo, nada. Entonces, aprovechando eso, yo a la sustracción lo puedo escribir así, mira. Voy a tener el primer número, voy a sumarle el opuesto del número b, ¿sí o no? Ahora, ¿quién es el opuesto del número b? El famoso menos b, ¿sí o no? Y eso va a ser igual a la diferencia. ¿Te das cuenta que acá yo estoy efectuando la sustracción, ¿sí o no? Un número menos otro número me da otro número. Pero en cambio acá estoy efectuando un número más otro número. Me da también al décimo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que he hecho el cambio. Acá era b y acá es el opuesto de b. En otras palabras, estoy efectuando ahora la sumación. Es por eso que se dice que la sustracción es la operación inversa de ¿qué? De la adición. Y viceversa. Veamos algunos ejemplos con estos numeritos, mira, para que tú puedas efectuar la operación. Igualito para que lo compares. Mira, ojo. Tengo al número 8. Muy bien, profe. Le voy a restar el número menos 5. Y eso como resultado, vamos a hacer el cambio de opción. Fíjate acá, ¿qué voy a hacer? Fácil. Voy a elegir al 8. En vez de menos, voy a efectuar su operación inversa, que sería el más. Y en vez de este numerito, voy a tomar ¿quién?
su número opuesto, que ¿quién sería? Más 5, ¿sí o no? Listo. Ya, profe. Entonces ahora tengo que reconocer en qué caso estoy de la adición. Como es el más 8 y el más 5, estoy en la suma del número con el mismo signo. Y como tú bien lo sabes, esto de acá me sale 13. Profe, y el signo más, ¿no es cierto? Pero ya no necesitamos expresar un número positivo con su signo adelante, sino ya esto es innecesario. Veamos acá cómo sería la diferencia. Ya con los mismos numeritos, atento, ojo. Menos 4, le voy a restar ¿quién? El menos 10, ¿sí o no? Ahí está. ¿Ya? Bueno, igual que el caso anterior, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la sustracción le vamos a transformar en una adición, ¿no es cierto? Entonces por acá bajamos el menos 4. Por acá, ¿qué? En vez de menos, le vamos a poner más, ¿sí? Y en vez de menos 10, ¿qué vas a hacer? Le vas a poner su número opuesto, ¿sí o no? 10. Listo. Ahora te tienes que fijar en qué situación estás, ¿no es cierto? Entonces acá observa que tienes la suma de dos números, ya dos numeritos que tienen signos diferentes. Entonces lo único que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Fácil, profe. Voy a hacer la diferenciación. 10 menos 4, 6. Y para el signo, profe, el menos o el más, vas a elegir el mayor número y es el signo del mayor número, es el resultado. En este caso, entre 4 y 10, ¿quién es el mayor? Obviamente que 10, ¿sí o no? Entonces, el signo va a ser positivo, ¿ya? Por esta vez, para que te des cuenta, lo voy a representar, ¿ya? Pero tú ya sabes que un número positivo no es necesario que le escribas el signo, ¿sí? Entonces, para que no se confunda esta parte, le vamos a dividir un poquito la pizarra, ¿ya? ¿Listo, campeón? Entonces, por acá dividimos la pizarra para que tú no te confundas. Ya, recuerda que estás comparando nada más. Ya, profe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Profe, en todos los ejercicios tengo que desarrollar todo esto. ¿Me confundo, sí o no? Claro, pues no te vas a pasar pues operando de esa forma, ¿sí? Es más, acá los números son pequeños. Imagínate que tengas pues un conjunto de números donde tienes que elevar a la potencia. Entonces, para esos casos va a generarte o va a haber una regla práctica o un método práctico para hacerlo más fácil. Pero recuerda que la intención del curso es que aprendas la secuencia, la estructura, o en otras palabras, que entiendas qué cosa estás haciendo. No es lo mismo calcular, que es el método práctico, y otra cosa es saber qué pasos estás aplicando, ¿sí? Por ejemplo, acá tú estás empleando el concepto de ¿qué? De número opuesto o el inverso aditivo, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar al método práctico, ¿ya? Bastante sencillo, seguramente esta parte tú ya la sabes, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener pues 4 posibilidades, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo que multiplicar, porque estoy en la multiplicación, el más por más. Ahora, ¿eso a quién va a ser? Luego tengo otra combinación, ¿sí o no? Ahora, cuando es el más por el menos, ¿sí o no? También otra posibilidad, que acá sea el menos y esté multiplicándose por el más, ¿sí? Y acá el menos multiplicándose por el otro menos, ¿no es cierto? Vamos a ver en ambos casos qué es lo que me está saliendo. No lo olvides, que el producto también se puede escribir como puntito, ¿de acuerdo? Esa parte lo vamos a aclarar en las posteriores clases. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bastante sencillo. Cuando tú multiplicas más por más, el signo me va a salir también más. ¿Estamos bien? Un número positivo. Ahora, si yo multiplico el más por el menos, me va a salir ¿cuánto? Menos. Ahora, menos por más, también me va a salir menos, ¿sí o no? Muy bien. Y finalmente, menos por menos, me va a salir más. Ahora, ¿qué es lo que puedes observar acá? Mira, signos iguales o el producto de signos iguales me sale positivo, ¿sí o no?
Positivo también, ¿sí o no? Entonces, hay una regla que te dice, el producto de signos iguales siempre positivo. No lo vayas a olvidar, campeón. Si, por ejemplo, yo tengo el más con el menos signo diferente, siempre negativo. Ahora, ¿qué te parece si vamos a utilizar este método práctico para desarrollar estos ejercicios, que es más fácil? Vea, mira por acá. Vamos a poner por acá ejemplo. Ya basta con un ejemplo, campeón. Yo sé que eres inteligente. Ahí está. Muy bien. Observa, observa, observa. 8 opciones. Ya, a ver. 8. ¿Qué más? Vamos a tener la misma operación, ¿ya? Para que no. Menos por acá. Y por acá, menos 5, ¿ya? Obviamente puedes tener más ejercicios, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cuánto me va a salir eso? Acá hay dos signos, uno entre paréntesis y el otro afuera. Tiene que aparecer uno nada más. Muy bien. Vas a elegir. ¿En qué caso estoy? En este, no, sí o no. En este otro, tampoco. En el de acá, menos. ¿Cuál sería? El de acá. Menos por menos, me sale más. Entonces ponemos 8. Menos por menos, estoy acá, me sale más. Listo. Y por acá me olvidé del signo ya. Simplemente el igual numérico al factor. Listo. Ahora resuelvo, ¿sí? 8 más 5 me sale 13, ¿sí o no? Y obviamente, sí o no que son iguales. Obvio, ¿sí o no? Porque son los mismos números y estás haciendo la misma operación. Entonces acá lo que tú te puedes dar cuenta es lo siguiente. No importa el método que yo elija. Hay diferentes maneras para resolver una operación. Pero mientras que tú respetes la regla de la matemática y no te inventes otra cosa, siempre te va a salir el mismo resultado. ¿Ya? No lo olvides. Ahora, como complemento, vamos a estudiar la ley de signos, pero para la división. ¿Qué es parecido, no? Por ejemplo, primer caso, cuando yo tenga un positivo y lo quiera dividir entre otro número positivo. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un número positivo y lo quiero dividir entre un número negativo, ¿sí? Tercero, si yo tengo un número negativo y lo quiero dividir entre un positivo. ¿Ya? Bien, ahora si yo tengo un número negativo y lo quiero dividir entre otro número negativo. Vamos a ver qué sale, ¿de acuerdo? Bien, tanto para la multiplicación y la división se va a aplicar lo mismo, la misma lógica, ¿ya? Cuando tú tengas más entre más, me va a salir más. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El signo nada más, o sea, no vais a poner el número, es el signo nada más. Si yo tengo más entre menos, me va a salir menos. Menos entre más, me va a salir menos. Y menos entre menos, me va a salir positivo, ¿sí o no? Muy bien. ¿Y qué te puedes dar cuenta? Acá se puede observar que se está cumpliendo la misma secuencia para los signos en la multiplicación y en la división, ¿sí? Es porque tú también defines cómo la multiplicación y la división, ¿cómo son? Operaciones inversas. Justamente que haciendo cierta transformación nada más, tú vas a generar de una multiplicación, vas a llegar a tener una división. Pero eso se va a explicar más adelante, ¿ya? Listo, cambio. Ahora vamos a pasar a desarrollar la multiplicación. ¿Ya? La multiplicación es una operación matemática. Y dentro de la matemática es del tipo aritmético. Entonces nosotros no vamos a desarrollar multiplicación, sus reglas, simplemente vamos a tener en cuenta aspectos generales para que te pueda ayudar en los cálculos. Bien, si yo tengo, por ejemplo, a mí me piden calcular o operar, o de repente me piden realizar esta operación. De repente me están pidiendo que pueda realizar esto, ¿ya? La adición, ¿ya? La adición. A ver, ahí nada más, ¿ya? Me están pidiendo que yo realice la adición, ¿ya? Ahora, en esta parte,
estoy resaltando el signo para que tú te des cuenta que estoy efectuando un número positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ya no le vayas a aplicar ley de signo, esto es solamente para que lo veas. Ahora, si nosotros desarrollamos, ya, yo me voy a dar mi reglita. Si nosotros desarrollamos, tú sabes que 5 más 5, ¿cuánto es? 10, ¿sí o no? Más 5, 15. Más otros 5 sería 20, ¿sí o no, campeón? Listo, pero esta forma de realizar la suma nosotros la vamos a transformar, o para que tú lo veas, que se puede hacer como producto. Siempre y cuando, observa, los números sean exactamente iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sean exactamente iguales. Muy bien. En este caso, solo voy a contar cuántas veces aparece el número, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuántas veces? Contamos. 1, 2, 3, 4. O sea, 4 veces. Entonces, para este tipo de características, este tipo de operación, lo único que vas a hacer es lo siguiente. Vas a multiplicar el número de veces que aparece, o sea 4, y lo vas a multiplicar por el número que estás operando, que en este caso va a ser más 5. ¿Ya? Ahí cuidado. Y como tú lo sabes, este resultado me va a salir ¿cuánto? 20, ¿sí? Muy bien. De esa forma yo voy a trabajar. Profesor, ¿y si fueran números negativos también se hace lo mismo? Obviamente que sí, ¿sí o no? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasaría si ahora fuera así? Menos 2, menos 2, menos 2. Ya, ahí está. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué operación vamos a realizar? La adición. ¿De acuerdo? Ahí está. Listo. Bien, entonces, en esta parte lo que vas a utilizar es lo siguiente, ¿no? Obviamente, igualito. Nos percatamos que son números iguales. Iguales porque es el 2 con su respectivo signo. Entonces, lo que vamos a hacer es contar las veces que aparece. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No es cierto? Como está apareciendo 5 veces, yo lo voy a escribir por acá. Obviamente con la práctica ya no va a ser necesario. Esto es solo para que lo veas. Aparece 5 veces. Entonces, ¿cómo sería la operación? Fácil, ¿sí o no? Acá lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vas a poner las veces que aparece 5 y lo vas a multiplicar por el numerito, ¿no es cierto? En este caso sería menos 2. Listo. Y como tú lo sabes, este resultado, ¿cuánto me va a salir? Bien, acá puedes aplicar la ley de signos, mira. Simplemente haces esto. 5 por 2 me sale 10. Ya, profe. Y para el signo del 2 es menos y el signo del 5 es positivo, ¿sí o no? Claro, pues. Si no aparece nada adelante, se sobreentiende que es un número positivo. Más por menos, menos. Listo, se acabó así de fácil. ¿Ya? Ahora, de manera general, nosotros podemos poner una propiedad de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un número A, le voy a sumar otro número A, le voy a sumar otro número A, así sucesivamente, ya, hasta un número A. Pero acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Como no sabemos cuántas veces va a ser A, le vamos a poner pues una notación, ¿ya? Como si fuera una fórmula en realidad. Entonces ponemos por acá. Ponemos por acá que sea n veces, ¿ya? Por ejemplo, si n fuera 5, sería 5 veces. N puede ser 2, 3, cualquier numerito, ¿ya? Obviamente no tiene sentido si n es 1, porque si n es 1 solamente sería el A, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces por acá, ¿cómo vas a desarrollar esto? Fácil, ¿sí o no? Vas a multiplicar el número n por quién, a ver. Por el número A, ¿sí o no? Por el número A.
Ya, en esta parte, cuando son dos letras, puedes expresarlo así, mira, n por a. Eso me están simbolizando que ellos dos están multiplicando. Algunos también lo resaltan más todavía, lo hacen así, mira. Puntito. También es válido, pero esto ya no se usa ya. Entonces, de esa forma se va a expresar, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a resaltar esta parte. Esta observación está en tu guía, ya no lo olvides. Muy bien, Carlos, ya con eso ya estás listo para desarrollar los ejercicios. Ahora, una cosa más. Vamos a hablar ahora de la propiedad distributiva. Un aspecto importante ya en el curso. Bien, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, si a mí me piden realizar operaciones como esta? Mira. Vamos a poner por acá, me piden multiplicar 5, 3 y acá me piden 2. ¿Ya? Te voy a preguntar, ¿ya? ¿Acá es necesario aplicar la propiedad distributiva? ¿O lo aplicarías acá? Vamos a comparar. Recuerda que tú tienes que tomar el camino más fácil. Profe, casi son parecidos, ¿sí? Muy bien, ya vamos a ver en qué consiste la propiedad distributiva. La propiedad distributiva me dice lo siguiente: si yo tengo un número, ya ese número le voy a multiplicar por la suma de otros dos, ¿ya? O sea, un B más un C. ¿A quién me va a salir eso? Bueno, acá lo que se hace es lo siguiente. Vas a multiplicar A por B. O sea, me va a salir AB. Y luego vas a multiplicar A por C. Me va a salir AC. Y obviamente cuando es positivo, me sale acá positivo. ¿Ya? A ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bastante sencillo, ¿no? Estás multiplicando el A con el B. A por B, A. Y luego el A lo vas a multiplicar con E. Con el C, ¿sí o no? A por C. Y luego, si quieres, como es positivo acá, sale más positivo. Pero hay que tener en cuenta un pequeño detalle. Básicamente tú le tienes que aplicar ley de signo, ¿ya? Veamos por acá. Acá vas a aplicar propiedad distributiva. Cuidado. Se aplica propiedad distributiva cuando tú en esta partecita o bien en esta parte no puedas reducir a un número o bien él no lo conoces. En este caso no es necesario, pues. ¿Por qué? Mira, te complicas más multiplicando él y luego realizar la suma. En estos casos lo más conveniente es, si tú puedes reducir acá o en esta parte, de frente nada más, ¿ya? Entonces acá no vas a aplicar propiedad distributiva, ya no tiene sentido eso. Simplemente vas a multiplicar 5 por 5. Y ese producto me sale 25. ¿Dónde vas a aplicar la propiedad distributiva? Cuando tengas variable, porque esto no se puede reducir a un solo número. Entonces acá sí. ¿Ya? Entonces él voy a multiplicar con él. Y luego voy a multiplicar con él. Entonces sigue. 5 por 3. Estoy acá. Me saldría 15, ¿sí? Listo. Luego sigo. 5 por x me va a salir 5x, ¿sí? Ya. Ahora, para el signo, lo único que tienes que hacer es lo siguiente, ¿ya? Mira, el signo del 5 es positivo y el signo del 3 también es positivo. Más por más. No está expresado el signo. Para el otro caso, más por más me sale más, ¿sí o no? Entonces, en este caso me saldría así. ¿De acuerdo? Si necesitamos reforzar algún concepto con los ejercicios, lo vamos a hacer. Por ahora, ya hemos visto la diferencia entre la adición y la sustracción, ¿sí? ¿Cómo se relacionan? Hemos visto el aspecto práctico para los signos, cómo hacer la multiplicación cuando involucran números iguales y también la propiedad distributiva. Ahora sí, ya está listo para desarrollar los ejercicios.